Bueno, entonces la idea de hoy es ver lo que se llama el método de Hamilton-Jacobi, o la ecuación de Hamilton-Jacobi en realidad, que es de nuevo una forma nueva de atacar problemas de la mecánica, ¿está bien? Alternativa, si quieren, a las que ya vimos, y que, bueno, se basa esencialmente en una transformación canónica muy particular, ¿no? Ahora lo vamos a ver con cuidado. Pero antes veamos un poquito, repasemos un tema que ya lo habíamos visto por encima, pero que tiene conexión con lo que vemos hoy, que es considerar la acción como una función de las coordenadas, ¿no? Hasta ahora, esencialmente, hemos usado la acción como una funcional, ¿no? ¿Una funcional de qué? De las trayectorias en el espacio de fases, de las funciones Q de T, ¿no? Entre dos tiempos dados. Entonces decíamos, bueno, si cambiamos esas funciones, las Qn funciones del tiempo, y las reemplazamos acá adentro, bueno, obviamente el valor de la integral esta cambiará. La única condición que le pedíamos, recuerdan, era que los valores de las funciones Q estuvieran fijos en los instantes inicial y final, ¿no? Pero bueno, obviamente, al cambiar la forma de la trayectoria, la función Q de t, las n funciones Q de t, cambia el valor de la integral. O sea, la integral es una funcional de las funciones Q1 a Qn de t. Así la habíamos considerado hasta ahora, ¿no? Y lo habíamos usado en el principio de mínima acción para deducir las ecuaciones de movimiento, ¿no? Ya sean las de Lagrange o las de Hamilton. Bueno, ahora consideremos la acción de una manera un poquito distinta, como función, como ahora no como una funcional, sino como una función. ¿Una función de qué? De los valores que toman las coordenadas Q en el tiempo t. ¿Eh? ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, vamos a considerar ahora no cualquier forma funcional arbitraria de las funciones Q de t, sino las trayectorias verdaderas, las que van desde el instante t0 al tiempo t, pero siguiendo la trayectoria verdadera. ¿Está bien? No cualquier función arbitraria, Q de t. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a fijar y qué vamos a dejar libre? Bueno, fijamos las condiciones iniciales, las posiciones iniciales, ¿no? Las coordenadas iniciales. Partimos de ciertos valores fijos Q en el tiempo t0, ¿está bien? Y seguimos las trayectorias verdaderas que nos llevan a valores Q de t, ¿está bien? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar que los Q de t, los valores de Q al tiempo t, esos son libres, ¿está bien? ¿Eso qué significa? Bueno, si salimos de valores fijos al tiempo t0, bueno, tendremos que haber variado apropiadamente, por ejemplo, las derivadas, ¿no? Tal que nos lleven al tiempo t a los valores Q, ¿eh? Que queremos. Pero, de nuevo, siguiendo siempre la trayectoria verdadera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, en ese caso, obviamente, si cambiamos los valores finales al tiempo t, los Q finales al tiempo t, va a cambiar el valor de ese, ¿no? Entonces, ese en ese sentido va a ser una función de esos valores finales de Q. ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos la variación ahora cuando variamos los valores de Q, ¿no? Si tenemos unos ciertos valores de Q al tiempo t, bueno, tendremos un valor de la integral ese, ¿no? ¿Por qué? Bueno, obviamente porque la trayectoria que nos lleva de los Q originales en t0 a esos valores de Q en t, bueno, nos dará un cierto valor de eso, ¿no? Y si cambiamos esos valores de Q, bueno, obviamente van a cambiar las trayectorias, ¿está bien? Y variar el valor de S, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo varía el valor de S cuando cambiamos los valores de Q al final, ¿está bien? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, obviamente, cuando variamos efectivamente, como decíamos, los valores de Q al final, van a variar las trayectorias, ¿no? Van a salir todas de los valores fijos al T0, pero bueno, en el camino van a ir variando para llegar finalmente a los Q, variados, digamos, ¿está bien? Entonces, bueno, hacemos la variación de las trayectorias verdaderas, ¿no? De las funciones Q, al haber cambiado esos valores de Q, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, la variación va a ser esta, ¿no? L es una función de los Q y Q punto, bueno, la variación será esta, ¿no?
de la de Q delta Q, de la de Q delta Q punto. Y por supuesto, el delta Q punto no es otra cosa que la derivada del tiempo del delta Q, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, hacemos el truco de siempre, esta parte de acá. Fíjense que acá estoy usando, ¿no?, una variable de integración que le llamo T', ¿no? Estoy reservando el valor, el llamar T, digamos, la designación T al tiempo final, ¿eh? Que también es arbitrario, ¿no? Lo podemos cambiar también. Pero bueno, en principio es uno cualquiera. Y estoy usando la variable T', ¿no? Obviamente para la variable de integración para no confundirla con el T. Entonces, bueno, estos Q-puntos serían derivadas respecto a T', ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, el truco de siempre. Escribimos esto como la derivada del producto este de L de Q punto por delta Q, bueno, y le restamos lo que sobra, ¿no? Que es la derivada de L de Q punto. Entonces, bueno, agrupando, digamos, este término con este primero, fíjense que nos aparece esencialmente la ecuación de Lagrange, ¿no? Salvo. Pero ahora, a diferencia de lo que era antes, ahora estamos pidiendo que las trayectorias sean las verdaderas, o sea que la ecuación de Lagrange se satisface, o sea que esto es cero. ¿Está bien? Y por otro lado, lo que nos quedó acá es la integral de esta derivada del tiempo, ¿no? Que es una integral directa, ¿no? ¿Está bien? Que nos da los valores de los delta Q en los extremos. Que era lo que antes, ¿no? Recuerda, antes lo que fijamos esto como cero, y decíamos, bueno, que los que minimizaban la acción eran las trayectorias verdaderas. Entonces, de ahí deducíamos que esto era cero. Ahora no estamos imponiendo condiciones, justamente lo que estamos haciendo, estamos variando los Q finales. Los Q iniciales no, pero los finales sí. Entonces, esto de acá, en el tiempo final, no son cero. Sí son cero en el tiempo inicial, ¿no? ¿Está bien? Pero no en el final. Y ahora, bueno, esto es cero por construcción porque ahora seguimos la trayectoria verdadera. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esta sería la variación de la acción en términos de fíjense, de cuánto variaron los valores finales de la trayectoria, ¿eh? O sea que finalmente lo que nos queda simplemente, esta sería la variación. ¿Eh? Bueno, entonces fíjense, ¿no? Por otro lado, justamente S, considerado, como hemos dicho, como una función de los valores Q al final, esto es lo que llamamos acá, ¿no? Los Q al final, también su variación, si variamos los Q's, lo tenemos que escribir de esta manera, ¿no? La que está acá abajo. S, simplemente por considerar una función de las Q's, su variación será esta. ¿Está bien? Y bueno, si lo comparamos con lo que dedujimos recién, de la forma que tenía la acción, la comparación nos dice inmediatamente que las derivadas de la S respecto a la Q tienen que ser las derivadas de la L respecto del Q punto. Estos no son otra cosa que los P, ¿no? O sea, lo que está acá, ¿no? La S considerada como función de los valores finales, su derivada es igual a los P, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es una propiedad que tiene la acción, si quieren, ¿eh? Considerada en términos de esa función. Bueno, y también fíjense que si derivamos la acción respecto del tiempo, de S a de t, también considerada, ¿no?, como antes, bueno, por supuesto, siendo que es una función del tiempo y de los valores Q a ese tiempo, ¿no?, su derivada será esta, ¿no?, la derivada estándar de una función que depende de las variables Q y del tiempo. ¿Está bien? Bueno, esto ya sabemos que son los P, ¿no?, lo que dedujimos recién. Pero por otro lado, recuerden, ¿no?, fíjense qué es la derivada de ese respecto de t, ¿no? Lo tenemos acá. Esta es la función. Si derivamos s respecto de t, lo que tenemos es el integrando evaluado en el tiempo t. O sea, el L al tiempo final, ¿no? O sea que de S a de t no es otra cosa que el L. Entonces, fíjense, esto es el L, esto es la sumatoria de P y Q, si lo paso para el otro lado, fíjense lo que me aparece, ¿no? Me queda que la derivada parcial de S respecto al tiempo es L menos esta sumatoria, que bueno, salvo el signo, es lo que encontramos como el hamiltoniano, ¿no?
la energía o la función hamiltoniana, ¿no? Si la consideramos en términos de las variables P y Q, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que tenemos la forma completa de cómo son las derivadas de S respecto a sus variables independientes, considerada a S como una función, ¿no?, de las coordenadas y del tiempo. Este sería el tiempo al que corresponde a estas coordenadas, pero bueno, son arbitrarias, ¿no? Cualquier tiempo y las coordenadas correspondientes. Entonces, bueno, fíjense estas propiedades que tiene la acción considerada de esa manera. Derivada parcial de S respecto de Q son las P, y derivada de S respecto a T son menos la hamiltoniana. Bueno, esto es importante y vamos a ver ahora cómo está relacionado con el método de Hamilton-Jacobi. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el método este? Bueno, el método de Hamilton-Jacobi en principio conceptualmente es simple, ¿no? Uno dice, sabemos cómo son las ecuaciones de Hamilton en su forma canónica, y que esa forma canónica se mantiene si transformamos variables, desde variables que eran originalmente canónicas a otras, usando justamente una transformación canónica, ¿no? Llamamos canónica. O sea, aquella, por ejemplo, que generamos a través de una función generatriz. ¿Está bien? Lo que nos asegura que sea canónica. Bueno, la idea de Hamilton y Jacobi es simple, es decir, bueno, busquemos una función generatriz, por ejemplo, de esta forma, ¿no?, de la que llamamos la original, que contiene las variables, las coordenadas originales y las variables nuevas. ¿Está bien? Pero tal que consideremos digamos, busquemos la transformación canónica que me lleva a un hamiltoniano que sea constante. ¿Mm? Que el nuevo h, el h-monio, sea constante. Bueno, en particular pedimos que sea cero, ¿no? Sin pérdida de generalidad. Recuerden que lo que importan son siempre derivadas, ¿no?, del hamiltoniano, así que el valor de la constante es material, siempre que sea constante. Entonces, bueno, pedimos que sea cero directamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es la idea. Decimos, bueno, busquemos la M, la transformación canónica, que hace que el nuevo hamiltoniano sea trivial, ¿no?, que sea cero. ¿Para qué? Bueno, obviamente, en esas nuevas coordenadas, digamos, la solución es trivial también, ¿no? Obviamente, si la transformación es canónica, las variables, las ecuaciones de Hamilton mantienen su forma, son estas. Y bueno, si el hamiltoniano es cero, o constante en general, fíjense que lo que tenemos es que tanto las nuevas Q y las nuevas P son constantes, ¿no? Sus derivadas del tiempo son cero. ¿Está bien? O sea, esta sería la solución en las nuevas coordenadas. ¿Está bien? Constantes. Llamémosla, por ejemplo, alfa y beta, ¿no? A las P a las Q y las P. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, digamos, el peso del problema hasta ahora en calcular cuál es la función generatriz, no en resolver el problema transformado, que es trivial. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no?, las nuevas Q son constantes en esta transformación, ¿no? Lo que decimos. Entonces, bueno, esto de acá serán constantes. Fíjense, necesitamos una función de las coordenadas viejas y del tiempo con un grupo de constantes acá, n constantes. Fíjense que podríamos haber usado también una función generatriz que tuviera las coordenadas viejas y las nuevas impulsos, por ejemplo, los P, ¿no? De hecho, muchos deducen también Hamilton-Jacobi usando en lugar de las Q los P. Lo que importa es que van a ser constantes estos de acá. Se hacen las Q o las P. Bueno, no sé, hagámoslo en el caso de las Q lo mismo, ¿no? Bueno, es lo que decimos acá, ¿no? Entonces, la M que vamos a buscar es una función de las n coordenadas Q y del tiempo, y que contiene además n constantes, que serían los valores de las Q, si supusimos que la M era de esta forma, o los valores de las P si suponemos que eran de Q y de P, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, pensemos en este caso así. Bueno, sabemos que siendo una función generatriz hay relaciones entre las variables y las derivadas, ¿no?, de la función generatriz. Por ejemplo, sabemos que las P viejas son derivadas de la función respecto a las Q viejas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y por ejemplo también que las P nuevas son menos las derivadas de la función respecto a las Q nuevas, ¿no? Las Q nuevas en este caso son las constantes alfa, ¿no? Entonces, bueno, estas P de acá, las beta estas, no son otra cosa que menos la derivada de la n respecto
¿Está bien? Entonces, bueno, esas serían las relaciones. Bueno, fíjense, la condición que le estamos pidiendo adicional es justamente la que queremos, ¿no? Que el nuevo hamiltoniano sea 0, esta de acá. Recuerden, ¿no? Que en la transformación canónica al nuevo hamiltoniano debemos incluir, además del cambio de variables en h, la inclusión de este término más, ¿no? La derivada parcial de m respecto al tiempo. Entonces, bueno, fíjense que esta sería la condición. H, el hamiltoniano original, que es una función obviamente de las Q's y también de las P's y del tiempo, más, bueno, de m a de t tiene que ser 0, ¿no? Pero sabemos que las P, por esta relación de acá, a través de la función generatriz, son estas derivadas de la m respecto de las Q. ¿Eh? Entonces, bueno, si reemplazamos las P por derivadas de m respecto de cada una de las Q correspondientes, fíjense que lo que vamos a tener es una ecuación diferencial para la función m, ¿eh? Donde aparecen todas sus derivadas, ¿no? Aparecen sus derivadas respecto del tiempo y las derivadas respecto de las coordenadas Q. M es una función de las Q y del tiempo, que además contiene n constantes, ¿no? Pero su dependencia fundamental es a través de las Q y del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esto sería la ecuación, habiendo reemplazado en los hamiltonianos, donde dice P las derivadas esta sería la ecuación diferencial para la función m, generatriz, que cumple con la condición que le estamos pidiendo. ¿Está bien? Pero fíjense que entonces que el problema, digamos, se reduce a resolver esta ecuación y calcular la m. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque la m es la que me permite pasar de las coordenadas originales a las nuevas. Y por supuesto, también una vez que tengo esa transformación, puedo volver de las nuevas a las viejas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, como en las nuevas la solución es trivial, bueno, simplemente tengo que volver a las viejas para tener la solución, ¿no? Transformar la solución trivial a las viejas coordenadas para tener la solución correcta. Pero esa transformación involucra la m, ¿no? Básicamente. Entonces, fíjense que esa sería la idea, ¿no? La idea que es bastante obvia, digamos, directa, ¿no? Bueno, la cuestión es llevarla adelante, ¿no? Bueno, una cosa, bueno, y que viene ahora la relación con lo que vimos recién. Fíjense que, ¿quién es M, no? Vamos a ver que M no es otra cosa que la acción, ¿eh? Esencialmente. Por ejemplo, bueno, si calculamos la derivada de M respecto al tiempo, ¿está bien? Como función, ¿no? De sus variables. Recuerden que M contiene las NQs, bueno, N constantes alfa y el tiempo, ¿no? Entonces, en general, bueno, su derivada respecto al tiempo sería, en forma genérica, sería esta, ¿no? Considerando todas las variables independientes de las que dependen. Sería la derivada total del tiempo, ¿no? La que involucra la parcial más la implícita, ¿no? A través de las otras variables. Entonces, bueno, obviamente, sabemos que las nuevas alfas son constantes, estas son 0. Estas acá no son otra cosa que las P. Bueno, y esto también por la condición, ¿no? Que habíamos pedido, sería menos H, ¿no? La suma de M a de T más H da 0, ¿no? O sea que esto es menos H. O sea, fíjense que de M a de T resulta ser la sumatoria de los PQ punto menos H. O sea, el lagrangiano, ¿no? Con otras palabras, M es la integral de L, o sea, M es la acción. Sí, bueno, puede haber una constante, pero de nuevo, las constantes no importan, ¿no? Para este caso, pues, todo lo que se involucran son derivados, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que tenemos la acción y que justamente, ¿no? Se cumplen las relaciones que habíamos deducido antes, ¿no? La derivada de la acción respecto a las Q daba los P y parcial, ¿no? Y la derivada parcial de la acción respecto al tiempo daba menos H. Exactamente, ¿no? O sea que la identificación es completa, ¿no? O sea que de ahora en adelante ya a la función generatriz esta la vamos a llamar directamente S. ¿Eh? Sabemos que es la acción en el sentido que habíamos considerado antes, como una función de las coordenadas al tiempo t, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, la ecuación en su forma
formalmente sería esta, ¿no? La ecuación de Hamilton-Jacobi. Sería en el hamiltoniano, donde reemplazamos las P por las derivadas de S respecto a las Qs, ¿no? Más de esa t igual a 0. Esta sería la ecuación. Diferencial a resolver. ¿Está bien? Fíjense que ahora pasamos a un problema en que, recuerden, que tenemos una sola ecuación. Empezamos con Lagrange, con n ecuaciones de segundo orden en el tiempo. Fíjense que eran ecuaciones derivadas ordinarias, ¿no? Derivadas totales del tiempo. Después pasamos al método Hamilton, donde teníamos dos n ecuaciones de primer orden en el tiempo, con derivadas ordinarias. Y ahora terminamos con una única ecuación, ¿bien? Que tiene, fíjense, aparecen derivadas primeras, ¿no? Pero ahora son parciales, ya no son ordinarias. ¿Está bien? Tenemos una única ecuación para una única función, pero con derivadas parciales. ¿No? La complicación, digamos, no disminuye. Bueno, veamos algunos ejemplos, ¿no? De aplicación de esto. Bueno, el primero, obviamente, ¿no? El ejemplo patrón, el oscilador armónico unidimensional, con su hamiltoniano, ¿no? P cuadrado sobre C menos K cuadrado sobre 2. Bueno, digamos, la receta, ¿no? Reemplazamos donde dice P de S a de Q, en este caso hay una sola, y le sumamos de esa de T igual a 0, ¿no? Esta sería la ecuación a resolver. Y lo que tenemos que hacer es obtener, resolver esta ecuación y obtener una función S, obviamente que dependa de Q y de T, y que contenga además una constante alfa, que sería, ¿no? Digamos, ya sea la nueva coordenada. Entonces, bueno, la idea entonces de cómo es el método de resolución de un problema usando la teoría de Hamilton-Jacobi es, bueno, primero eso, ¿no? Primero hay que, obviamente, escribir la ecuación, resolverla y obtener la solución S, que involucra, bueno, obviamente, que depende de las coordenadas, las n coordenadas del tiempo y de n coordenadas y de n constantes de integración independiente. Ahora vamos a ver un poquito que estas constantes son constantes no triviales, no son las constantes que vienen cuando uno integra digamos, una ecuación indefinida, ¿no? Una integral, digamos, indefinida donde le sumo una constante de integración. No son constantes aditivas, son constantes esenciales, que vamos a ver ahora. Bueno, entonces en principio una vez que resolvimos la ecuación y tenemos esta función, fíjense de la relación que teníamos entre las variables, digamos, canónicas, ¿no? Y la función generatriz, en este caso la S, que es la función generatriz. Bueno, sabemos que, por ejemplo, los nuevos impulsos son menos la derivada de la función generatriz respecto a los nuevos coordenadas, ¿no? Traducida, siendo que estas coordenadas son las constantes alfas, estos P serán las constantes beta, bueno, esta sería la relación, ¿no? Beta será, estas n constantes beta serán menos la derivada de esa respecto de las alfa, ¿no? No sé si acá, si uno hubiera usado en lugar de la función generatriz, función de las coordenadas originales y las nuevas coordenadas, hubiera usado las coordenadas originales y estos hubieran sido los nuevos momentos en lugar de las coordenadas, bueno, estas constantes serían los momentos, ¿no? Y la relación me diría que, digamos que las nuevas coordenadas serían la derivada de la S respecto de los nuevos momentos, sin signo menos, ¿no? Entonces acá tendríamos unas constantes, que en este caso serían las nuevas coordenadas, que serían las derivadas de la S respecto de estas constantes, que serían los nuevos momentos. La única diferencia sería un signo acá. O sea que no es esencial la interpretación de quiénes son estos de acá, si son las coordenadas de los momentos, bueno, salvo que uno quiera ser consistente y tener cuidado con De todas maneras, como son constantes a determinar, no es esencial. Pero bueno, ahora en este caso consideramos que estas eran las Qs, entonces la relación correcta es esta, ¿no? Bueno, fíjense, entonces, habiendo obtenido la S, de esta manera, bueno, hacemos estas derivadas, ¿no?
respecto a estas constantes alfa, y esas tienen que ser iguales a nuevas constantes, salvo un signo, ¿no? A otras constantes. Entonces obtenemos estas derivadas, obviamente serán funciones de las Q, de las alfas y del tiempo, iguales a unas nuevas constantes, y tenemos n relaciones de estas. ¿Mm? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simplemente de acá tenemos que sacar, de las n relaciones estas, tenemos que obtener las nqs como funciones de las alfas, las betas y del tiempo, ¿no? O sea que ahora invertimos estas relaciones para obtener las qs, función de alfa, beta y del tiempo. Bueno, y claramente esta es la solución, estas son las trayectorias que estamos buscando. ¿Está bien? En el fondo es invertir justamente la transformación canónica, ¿no? Pasar de las variables triviales nuevas a las transformaciones originales. ¿Eh? Pero bueno, se hace directamente en un paso. Entonces, fíjense, muy simple, conceptualmente al menos, ¿no? Resolver la ecuación, escribir estas relaciones, que son relaciones entre las variables canónicas, ¿no? Dadas por la función generatriz, y después invertirlas para obtener la trayectoria. ¿Está bien? Bueno, digamos, muy cerrado, muy lindo. La dificultad obviamente es la primera, ¿no? El primer paso, resolver la ecuación. ¿Está bien? Entonces, bueno, un poquito nos vamos a concentrar en eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, lo que decimos acá, no hay un método general de solución, ¿no? ¿Está bien? Como con las ecuaciones, sistemas de ecuaciones, con las ecuaciones diferenciales parciales, digamos, no hay métodos simples de resolución, ¿no? Está bien, en general. Sobre todo ecuaciones complicadas como estas, ¿no? Que son, vamos a ver, bueno, ya las vimos algunas, ¿no? Claramente son no lineales, ¿no? Por ejemplo, las derivadas de S respecto de las Qs, que reemplazaban a los P's, aparecen típicamente al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que las ecuaciones son no lineales, ¿no? Eso limita también mucho las posibilidades así de soluciones generales. Así que bueno, hay que ingeniárselas, ¿no? Y hay algunos consejos, digamos, algunos métodos más o menos generales que se pueden aplicar en ciertos casos particulares. Por ejemplo, uno que es importante es cuando el hamiltoniano no depende del tiempo, explícitamente, ¿no? En cuyo caso sabemos que la energía se conserva, ¿eh? Que es el mismo hamiltoniano, ¿no? Funcionalmente es la energía, ¿no? Y que sabemos que es constante si el h no depende del tiempo explícitamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, en este caso, ¿cuál es la idea? La idea es describir que la solución que estamos buscando es de la forma de una función que no depende del tiempo, que depende de las mismas coordenadas que esta, menos el tiempo, y a la cual le restamos la energía por el tiempo, ¿no? Donde, bueno, en general la energía será, como es constante, será función de la constante, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, si uno propone esta forma para la solución, fíjense que en ese caso, obviamente, la derivada de esa respecto al tiempo, esto no contribuye, la parcial, ¿no? Esto no contribuye, y acá contribuye simplemente menos la energía, ¿no? Es esto acá. Así que cuando escribimos la ecuación de Hamilton-Jacobi, h más ds a dt igual 0, ¿no? Nos queda h menos c igual 0, o sea, h igual a e, ¿no? Bueno, que es lo que corresponde, ¿no? Justamente lo que debía ser, pero bueno, estamos viendo que satisface, o sea que la propuesta es correcta, ¿no? Satisface lo que tiene que ser la ecuación, ¿no? El hamiltoniano tiene que ser igual a la energía. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense que lo que tenemos acá es una ecuación para esta función que llamamos la acción reducida, que, bueno, depende de una variable menos, no depende del tiempo, ¿no? O sea que, bueno. Entonces, la idea en este caso es siempre que el hamiltoniano no dependa explícitamente del tiempo, que es algo usual, proponemos, y por lo tanto la energía es constante, proponemos que la acción será la acción reducida menos la energía por el tiempo. ¿Está bien? Entonces la ecuación a resolver para la acción reducida será esta. Y bueno, una vez... Dale, sí.
Sí, Me decime. perdí un poco de qué era esta acción reducida. O sea, es solamente, o sea, veo que solamente no depende del tiempo con relación a Sí, la acción. claro, sí. Es lo único que... Claro, sí. Sí, esencialmente sí. Sí, esencialmente sí. ¿Está bien? Fíjate, si lo pensás con, digamos, con los métodos variacionales, también había una acción reducida, ¿te acordás? Cuando, cuando no dependía también del tiempo y se conservaba la energía mecánica, ¿te acordás? Creo que sí. Se- Igual, de todas maneras, esta acción pero, reducida se la obtiene a partir de la acción o es... o no. bueno, es la que resuelve la ecuación esta reducida, si querés, de Hamilton-Jacobi. Esta, acá abajo. Y se la llama acción reducida, bueno, para empezar, para que quede claro que no es la acción, ¿no? Vos para resolver el problema necesitas la acción completa, no solo la acción reducida. ¿Eh? O sea que necesitas todo esto. ¿Está bien? Entonces también... Claro, ¿eh? ok. Así que bueno, entonces esa sería un poquito la idea, ¿no? Fernando, Dale, sí, decime. no entendí por qué se propone ese tipo de solución para la acción. O sea, el menos C por T. Primero, bueno, porque satisface la ecuación, ¿no? O sea, es una propuesta de la solución que sea correcta, que satisfaga la ecuación. Fíjate que digamos, lo único que necesito para resolver un problema con Hamilton-Jacobi es obtener una solución, ¿eh? De este tipo. Una vez que tengo una, funciona, ¿no? No importa cómo la obtuve, siempre y cuando funcione, ¿no? O sea, que satisfaga la ecuación original, ¿eh? Y contenga además todas las constantes que necesito. O sea, que cualquier cosa que me sirva para cualquier propuesta que funcione es buena, digamos, ¿no? No necesito la super solución general, Claro, ¿eh? perfecto. ¿Está bien? Ah, sí, sí, sí. Son una solución de alcance. Entonces, Una claro, como solución, esta claro, propuesta. que sea Perfecto. completa se la llama. Se la llama completa en el sentido que contenga n constantes no triviales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es la propuesta que funciona, digamos, cuando el h no depende del tiempo, explícitamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, y resolve. Veamos, bueno, obviamente el ejemplo, ahora sí podemos resolver, ¿no? Con este truco, fíjense que ahora la solución del oscilador armónico se puede hacer, bueno, lo que habíamos visto recién, ¿no? Para el oscilador armónico unidimensional, el hamiltoniano, la correspondiente ecuación de Hamilton-Jacobi, y obviamente, ¿no? Siendo que el hamiltoniano no depende del tiempo, explícitamente, la propuesta es como la acción reducida menos la energía por el tiempo. ¿Está bien? La ecuación para la acción reducida, bueno, pasando acá, bueno, directamente esta. Y fíjense que ahora, bueno, en este caso, podemos inmediatamente escribir cuánto vale la derivada esta, ¿no? ¿Eh? O sea, simplemente despejando de acá la derivada, obtenemos esto, ¿no? Pasando esto para el otro lado, multiplicando por 2m y sacando la raíz cuadrada, nos queda que esta ds0 de q es esta función de q explícita. O sea que fíjense que ahora podemos hacer una integral, ¿no? Directamente lo podemos integrar. Si multiplicamos por el diferencial de q, integramos, podemos sacar la S0, ¿no? Bueno, conviene hacer un cambio de variable, más o menos obvio, ¿no? Llamar esencialmente a esto u, o sea, q sobre raíz de 12 sobre k igual u. De manera, bueno, que esto de acá saco ¿no? El factor común 2m por e, digamos, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, acá me queda 1 menos su cuadrado, ¿no? Entonces simplemente una constante, esta constante particular por la raíz de 1 menos su cuadrado, bueno, esto es una integral que está en tabla, ¿no? Si la integro, multiplico por diferencial de u e integro, la integral de esto, de raíz de 1 menos su cuadrado, bueno, da todo esto acá, ¿no? 1, u por raíz de 1 menos su cuadrado, vamos a llevar coseno de u. Directamente la integral. O sea que ese 0, o sea, si integro acá, ese 0 será la integral indefinida esta, ¿no? Más una constante. Acá, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Cuando hacemos una integral indefinida, bueno, en principio la
la solución será esa integral indefinida más una constante, ¿no? Que es lo que tenemos acá. El S0 será esto. Bueno, fíjense que esta constante, el alfa, no es esta constante. Esta constante no... Fíjense que constantes que son aditivas a la acción reducida, bueno, o a la acción, ¿no? La acción es esto menos C por T. O sea que esta constante aparecería como una... ¿Está bien? Bueno, esta constante no son las constantes que nos estamos refiriendo cuando llamamos las alfas, ¿no? ¿Está bien? Estas constantes no cumplen un rol dinámico. ¿Está bien? Esencialmente, si uno considera que estas son las alfas, tenemos siempre las mismas ecuaciones. No nos van a depender las alfas, van a desaparecer las alfas, ¿no? Cuando hacemos la derivada de S, decimos que las betas son las derivadas de S respecto a las alfas, bueno, van a desaparecer las alfas. ¿Ok? Entonces no vamos a tener las constantes alfas en el problema. ¿Está bien? Fíjense, las constantes alfas son esenciales porque son porque para tener una solución completa necesitamos tener dos n constantes, ¿no? Para fijar las dos n condiciones iniciales de la trayectoria. Si pensáramos que estas constantes aditivas fueran las constantes alfas, nos desaparecerían del problema, ¿no? Está claro eso, ¿no? Viene de acá, ¿no? Es decir, acá cuando digo la beta es la derivada de S respecto al alfa, bueno, cuando hago la derivada de S respecto a esa alfa, como una constante aditiva, desaparece del problema, no aparece más. Entonces, lo que aparece de este lado no tiene alfa. O sea, esas no pueden ser las constantes esenciales que tenemos. Las alfas. Entonces, bueno, ¿cuál deberían ser? Fíjense qué constante tenemos acá que no es trivial. La constante, digamos que dependería de las condiciones iniciales, por ejemplo, ¿no? Obviamente, las constantes M y K son constantes parámetros del problema, ¿no? Cualquier solución contiene esta constante. Pero está claro que la energía E no. La energía E es una constante no trivial. De hecho, E en principio sería una función de las constantes, ¿no? Obviamente, las constantes que fijan las condiciones iniciales me fijan también la energía. Bueno, pero en principio, como las constantes alfa pueden ser cualesquiera, mientras sean constantes, yo podría tomar directamente como constante alfa la energía propiamente dicha. Puedo tomar directamente, llamar a la alfa del problema a la E directamente. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en ese caso, digamos, nuestra solución completa sería, esta la podemos descartar porque no sirven para nada, digamos. Estas constantes de integración aditivas así. Entonces, bueno, nos quedamos con la constante esencial alfa, digamos, que la identificamos con la E. Y bueno, fíjense, esta sería la solución, ¿no? Bueno, obviamente esta es la acción reducida, donde hemos, ¿no?, reemplazado. Hemos vuelto, si quieren, a la variable, ¿no? La U era la variable esta, ¿no? Q sobre raíz de 2e sobre k. Fíjense que involucra también la alfa, ¿eh? Está metida de una manera nada trivial ahí adentro. Esta sería la acción reducida. Bueno, y acá tenemos, bueno, lo que faltaba, ¿no? Menos E por T, ¿no? Menos alfa por T. O sea, lo que necesitamos, como le decimos, la acción completa, ¿no? La reducida menos E por T. Bueno, o sea, esta sería, si quieren, la solución correcta, completa, que contiene, por supuesto, la coordenada del tiempo y la constante no trivial. Bueno, y entonces la forma de resolver sería, bueno, decir que, bueno, esto, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Las nuevas P son menos la derivada de la función generatriz respecto a las nuevas Q, B. Que bueno, si uno hace esta derivada, que no es trivial, hay que hacerla, ¿no? Hacerla y hacer un poquito. ¿Bien? Bueno, sí, decime. Siempre vamos a poder elegir este alfa, no sé, a conveniencia, porque, viste, antes vos, cuando estabas haciendo todo el desarrollo, habías dicho que estas alfa eran las
eran igual a las coordenadas Q mayúscula de la transformación. Sí. Y acá, por ejemplo, la tomamos igual a la energía. O sea, ¿cómo es la elección de este alfa? Y fíjate que en cierto sentido al elegir el alfa estás eligiendo la función generatriz, ¿no? Y entonces, bueno, las nuevas coordenadas constantes serán las que te determinan esa función generatriz. Así que no hay problema, no hay contradicción, ¿no? Porque si vos elegís de una manera arbitraria la constante, en cierto sentido estás fijando cuál va a ser la correspondiente función generatriz y que tiene que satisfacer por fuerza, ¿no? Por construcción, que las nuevas coordenadas que generas a través de la función generatriz sean las constantes esas. ¿Eh? Claro, pero ponerle la función generatriz depende de las coordenadas y de los momentos. No veo, y depende del alfa, ¿no? Bueno, O sea, justamente, acá lo tenés, ¿no? Esta sería la función generatriz, ¿no? S. Y claro, ok. al vos elegir la alfa ya automáticamente estás diciendo que los Qs nuevos son los alfas, ¿ya? Claro, ¿Eh? ok. Porque está diciendo que S es una función de los Q viejos y los Q nuevos. Claro, ¿Eh? genial. Gracias. No, por favor. Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos todas esas libertades, ¿no? Porque si no sería muy complicado. Primero que basta encontrar una solución, ¿eh? Que sea completa, en ese sentido, que contenga las constantes no triviales. Pero después, digamos, tenemos mucha libertad en ese sentido. Entonces, bueno, fíjense, si uno, obviamente, ¿no? Si uno deriva esto respecto de la alfa, hay que hacerlo, bueno, es bastante hinchado, pero bueno, y hacer un poco de álgebra también. Fíjense que se reduce simplemente a esto, ¿no? La derivada. Obviamente, una derivada trivial que es menos t simplemente, ¿está bien? Y después, bueno, está toda la derivada acá que es complicada, queda esto. ¿Eh? Bueno, simplemente igualando, b es menos, bueno, el menos t con este menos me da más t, bueno, no importa. ¿Está bien? Entonces fíjense que me da esto, y de acá, bueno, puedo despejar el q, ¿no? Acá es bastante simple, bueno, simplemente paso para el otro lado multiplicando. ¿Eh? Fíjense que queda q es más o menos esta constante, bueno, por el seno, ¿no? Fíjense acá ya aparece el omega por t, ¿no? Raíz de k sobre m. Beta, fíjense que termina siendo nada más que un tiempo, el tiempo arbitrario, si quieren, lo que correspondería al tiempo inicial. ¿Está bien? Y bueno, obviamente lo necesitamos para ajustar, ¿no? la fase apropiada. Y fíjense que el alfa corresponde, bueno, a la amplitud, ¿no? Obviamente, ¿no? Habíamos elegido el alfa como la energía está bien, proporcional a la amplitud máxima al cuadrado, así que bueno, su raíz tendrá que dar cuenta de la amplitud, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo se ajusta todo, ¿no? Correctamente. Así que bueno, esa sería, si quieren, la forma bastante complicada, ¿no? Fíjense que no es trivial. Bueno, esto sí es trivial porque hay que buscarlo en tablas, pero bueno, las soluciones no es nada simple y proceder a hacer esta derivada tampoco es algo simple, ¿no? Por más que sea. Obviamente es muchísimo más fácil resolver esto usando Lagrange, por ejemplo, ¿no? Hamilton, pero bueno, de nuevo, muchas veces digamos, la introducción de estas cosas nos lleva no, digamos, a facilitar las soluciones, sino a extensiones y comprensiones, ¿no? de los problemas y en general de la teoría. Bueno, algunos otros trucos, ¿no? Acá, bueno, acá en este caso unidimensional funcionaba muy bien el caso del hamiltoniano que no dependía del tiempo, pero bueno, pensemos en problemas con más dimensiones, ¿no? Con más coordenadas. De nuevo, otra propuesta que funciona. Estas son propuestas, las que comentamos recién, son propuestas que funcionan siempre, ¿no? En el sentido de que uno los pone en la ecuación y funciona. Nos da lugar a una solución del tipo
completa que estamos buscando. Bueno, una es independiente del tiempo y otra si no depende de una coordenada, ¿no? Tenemos una coordenada cíclica, digamos, que el hamiltoniano no depende de esa coordenada. Entonces la propuesta es decir, bueno, ponemos una acción que no depende de esa coordenada, una parte de la acción, que no le llamamos reducida, ahora porque no es la reducida en el sentido independiente del tiempo, ¿no? Es una parte que no depende de esa coordenada, pero sí depende de todo lo demás, ¿no? De todas las constantes del tiempo, más este término acá que le llamamos justamente alfa 1 Q1, ¿no? Esta sería la coordenada nueva, constante, y esta sería la coordenada vieja. Con lo cual, obviamente, ¿no? La derivada parcial de S respecto de Q1, el P1 sería la constante alfa 1, ¿no? ¿Okay? Bueno, por supuesto sabemos, ¿no? Que si el hamiltoniano no depende de esa Q, la P correspondiente, conjugado, ¿no? El momento conjugado es constante, ¿no? En este caso el P1 sería el alfa 1, ¿no? Sería una de las constantes. Bueno, en ese caso, obviamente, cuando uno reemplaza en el hamiltoniano, ya directamente el P1 es la constante, ¿no? El alfa 1. Y entonces, y por supuesto, digamos, cuando uno deriva el S respecto al tiempo parcial, obviamente este de acá no contribuye, solo contribuye el S'. Entonces, la ecuación para S' sería esta, que bueno, lo que tiene de bueno es que involucra una coordenada menos, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, obviamente hay que resolverla. Como ejemplo, bueno, el ejemplo sería la partícula, por ejemplo, en el potencial central, pues, ya pensemos en el movimiento plano, ¿no? Para simplificar, elegimos digamos, el sistema de coordenadas de manera tal que el movimiento sea plano, ¿no? Que contenga, digamos, el radio vector y la velocidad. Basta que lo contenga en un momento y lo va a contener siempre, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, si usamos, digamos, coordenadas cilíndricas, ¿no? R y phi, a z constante, digamos, zc sobre el z igual 0 en el plano de t-cíclica. Bueno, sería, bueno, obviamente, ¿no? La energía cinética, el lagrangiano. ¿Bien? Bueno, los momentos para calcular el hamiltoniano. En este caso, el hamiltoniano, obviamente, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Que es bicuadrática la energía cinética y el hamiltoniano es otra cosa que la energía, ¿no? Mecánica. Así que, bueno, simplemente esto. O sea que el hamiltoniano es eso que acá, ¿no? Llamamos PR a DL de R punto, P phi a DL de phi punto, ¿no? Como corresponde, y vemos que son estas cosas, ¿no? En particular, bueno, este no trivial, ¿no? El P phi es MR cuadrado phi punto, ¿no? Bueno, reemplazado acá, en la forma que ya sabemos hamiltoniano, tenemos este. Y bueno, por supuesto, la ecuación de Hamilton-Jacobi es reemplazar las P por derivadas respecto de las correspondientes coordenadas, ¿no? PR de S de R, P phi de S de phi. ¿Está bien? Y sumarle a eso la derivada de S respecto a t. Bueno, esta es la ecuación. Fíjense, acá tenemos dos cosas, ¿no? Podemos aplicar esencialmente las dos reglas que vimos recién, ¿no? Porque, bueno, obviamente el hamiltoniano no depende de phi. O sea que podemos aplicar, por ejemplo, decir esto, ¿no? Que el S, que dependería, bueno, de R phi t y dos constantes, bueno, depende de R, una función que depende de S', que depende solo de R y t, y las constantes, más, digamos, alfa 2 por phi, ¿no? Alfa 2 porque, bueno, porque consideré que phi es la segunda coordenada, ¿no? Sería la Q2, por eso le puse alfa 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, si uno reemplaza esto en la ecuación esta original, bueno, simplemente de S a de phi aparece la alfa 2, ¿no?
y acá aparece C', ¿no? Porque esto no contribuye al tiempo. Entonces, esta sería la ecuación. Entonces, bueno, esa por un lado, pero por otro también podemos, en esta misma ecuación, ya acá, podemos usar como, no depende del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Hamiltoniano tampoco depende del tiempo. Podemos también proponer que esta misma acción tiene una parte que no depende del tiempo, menos E por T, ¿no? ¿Está bien? O sea que acá de nuevo podemos hacer el reemplazo de esta forma. S' es C'0 menos E por T. ¿Está bien? Con lo cual, bueno, no desaparece la dependencia en el tiempo. Y nos queda, fíjense, una única ecuación que depende solamente del R, ¿no? El S'0, la única variable activa, si quieren, de la que depende es el R, ¿no? Después tiene estas dos constantes no triviales, ¿no? Así que bueno, fíjense, la ecuación que quedaría sería esta de acá. Que bueno, igual que en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior que habíamos el hamiltoniano unidimensional del oscilador unidimensional. Bueno, podemos despejar directamente cuánto vale esta derivada. Y en principio, bueno, resolver esto por cuadratura, ¿no? Hacer una integral. Bueno, si nos dan el potencial el valor del BDR, la función esta, bueno, tendremos una función de R que podremos buscar en tabla, ¿no? Integral. De nuevo, fíjense que acá tenemos que la energía es constante, ¿no? Tenemos que también la podemos usar como una de las constantes no triviales, ¿no? La llamamos a alfa 1, la llamamos B. Fíjense, la otra constante alfa 2 resultó ser el momento, ¿no? Conjugado a la variable cíclica, ¿no? El Pφ. Bueno, acá I1, alfa 1 es la energía propiamente. ¿Está bien? Bueno, ahí simplemente sería que esta relación sería simplemente que es una función de alfa 1 nada más, ¿no? No depende de alfa 2, simplemente la energía propiamente. Pero bueno. Entonces, bueno, esta sería la ecuación para S'0, que ya, fíjense que ya contiene las dos constantes que son claramente nada triviales, ¿no? Aparece de una forma nada trivial, el alfa 2 y el alfa 1. Entonces, bueno, si dan una forma de BDR, la podré integrar y obtener el S'0, ¿no? De nuevo, lo que tiene que funcionar es, lo que necesitamos, digamos, para resolver el problema es la S completa, ¿no? Que bueno, que será la solución esta, bueno, más lo que ya sabíamos, ¿no? Alfa 2 phi menos alfa 1 t. ¿Está bien? O sea, este sería nuestro S. Fíjense acá, ya por la forma que tiene la solución, bueno, que S'0 obviamente depende solo de R y de estados constantes. Fíjense cuando hacemos las derivadas, ¿no? Decimos beta 1 es menos de S de alfa 1, bueno, nos dará esto, ¿no? O sea, t menos una cierta función de R y las constantes. Esta otra constante será esta. ¿Está bien? Menos phi por de S de alfa 2 será phi. Bueno, y de S'0 alfa 2, bueno, está acá. Ya nos queda esto acá. Entonces, bueno, fíjense que de acá, ya de la primera, podemos despejar R como función del tiempo y las constantes, ¿no? ¿Eh? Nos quedaría, si pasamos a F1, sería T menos beta 1, ¿no? Entonces, podríamos despejar ahí R como función de T menos beta 1 y las constantes, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que ya con esta solución, lo único que tenemos que hacer es reemplazarla acá adentro, y ya tenemos explícitamente phi como función. Phi quedaría directamente simplemente como menos beta 2 menos la F2, donde la R hemos reemplazado de esta forma, ¿no? Así que bueno, esta sería la solución general, digamos,
para un potencial cualquiera, ¿no? Obviamente si uno pone el B de Kepler, acá obtendrá las soluciones, ¿no? Las trayectorias de Kepler, ¿no? Las elipses, las parábolas, las hipérbolas, ¿no? Así que bueno. Bueno, y para un poco para redondear así las recetas para resolver problemas, damos una última propuesta, que esta, a diferencia de las otras que funcionaban siempre, esta a veces funciona, a veces no. Uno tiene que probar a ver si anda, ¿eh? ¿Está bien? ¿Qué es lo que se llama la separación de variables? ¿La idea cuál es? Bueno, la idea es, de nuevo, siempre vamos a considerar el caso, cuando explicamos esto, el caso en que el hamiltoniano es independiente del tiempo. ¿Está bien? O sea que siempre podemos escribir la acción como una acción reducida menos el por t. De manera que la ecuación para la acción reducida es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá viene la propuesta. La propuesta es decir, bueno, que la solución a esta, la acción reducida, la podemos, que depende de las n coordenadas, la podemos escribir como una suma de términos, cada uno de los cuales depende de una sola coordenada. ¿Está bien? Un S1 que depende solo de Q1, S2 que depende solo de Q2, bueno, Sn solo de Qn, pero cada una de ellas depende en principio de todas las constantes, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando uno esta propuesta la reemplaza acá, hace las cuentas, las derivadas, ¿no? Y las cuentas, fíjense que una cosa que pasa es que si S0 es una suma de términos así, cada uno de los cuales depende de una sola coordenada, cuando derivo el S0 respecto de una dada coordenada, solo contribuye el término que depende de esa coordenada, ¿no? Entonces, acá aparecerá solo ds1 de Q1, acá aparecerá solo dsn de Qn, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿la idea cuál es? La idea, por ejemplo, es, si imaginemos, ¿no?, que el hamiltoniano era un hamiltoniano que tenía, por ejemplo, era la suma, ¿no?, de los momentos al cuadrado por alguna constante cada uno, ¿no?, más, digamos, un potencial. ¿Eh? Bueno, si ese potencial además se puede escribir como suma de términos también, cada uno de los cuales dependía de una sola coordenada, fíjense que nos aparecerían, para ese particular hamiltoniano, nos aparecerían cosas de este estilo, ¿no? Cuando reemplazamos acá. Nos aparecerá que el ds1 de q1 al cuadrado, por alguna constante, como a 1 acá, más, bueno, el término del potencial que depende solo de q1, ¿no? Bueno, y lo mismo con todos los términos, ¿no? Nos aparece una suma de términos, cada uno de los cuales, un grupo, por lo menos un grupo, una suma de grupos de términos, cada uno de los cuales depende solo de una coordenada, ¿no? O sea, nos quedaría así. Por supuesto, esto es lo que tiene que pasar para que funcione. Si cuando uno propone esta forma, lo mete acá y no se puede escribir así, quiere decir que el método no funciona. ¿Eh? Pero bueno, cuando funciona, se verifica eso, se verifica eso, ¿no? Que el término de la izquierda, este de acá, se puede escribir como una suma de grupos de términos, cada uno de los cuales depende solo de una coordenada. ¿Está bien? Y bueno, eso tiene que ser igual a a la constante D, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la idea? La idea, por supuesto, es que si esto depende solo de una coordenada, ¿no? Esto de otra, la única manera de que cuando yo sumo todos esos términos, siempre de una constante, cualesquiera sean los valores que toman las coordenadas estas, ¿cuál es la única posibilidad? La única posibilidad es que cada uno de estos términos sea constante por sí mismo, ¿no? ¿Está bien? Por su lado. Obviamente, si cuando yo cambio el valor de la Q, de la Qn, por ejemplo, el valor de todo este término cambia, entonces para que la suma siga dando la misma constante, el valor del término cuando cambio el Q1, ¿no? Tiene que cambiar para que se ajuste, ¿no?
¿Está bien? O sea, si esto no fuera constante, ¿eh? No hay manera, ¿no? Porque de que yo pueda ajustar que esto sea siempre una constante. Siento que estas constantes son independientes. Y esta igualdad se tiene que verificar para cualesquiera valores de las Qs. ¿Eh? Obviamente puedo encontrar algún valor de las Qs para el cual se verifique, pero para otros no. ¿Está claro eso? O sea, de manera que la condición de que esto sea una constante para cualesquiera valores de las Qs, ¿eh? Significa que cada uno de los grupos tiene que ser constante. Entonces, bueno, lo que obtengo es un conjunto de n ecuaciones separadas de esta manera. ¿Está bien? Que además, de paso, ya puedo, por ejemplo, podría decir que esta es la constante alfa 1, ¿no? Ahí está la alfa n, y así, ¿no? Esas serían constantes, efectivamente, que son no triviales, ¿no? Fíjense que en ese caso, la energía, que es la suma de todas las constantes, sería esta, ¿no? Es directamente la suma de las constantes, por ejemplo. ¿Y qué tiene bueno? Bueno, fíjense que ahora sí, ahora de nuevo puedo proceder como procedí antes en los problemas anteriores, ¿no? De acá puedo explicar directamente la derivada de S respecto de S1 respecto de Q1, explícitamente, como una función de Q1. Y entonces puedo hacer la integral por cuadratura, ¿no? Entonces tengo la solución directamente. ¿Está bien? Y ya, bueno, ya me queda en términos ya de las constantes, incluyendo las constantes no triviales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, de ahí esto lo puedo resolver uno a uno, por separado, por cuadraturas, que eso siempre en principio tiene solución. Y entonces, bueno, la S será lo que propuse, la suma de las S, que sería la parte, ¿no?, de la acción reducida, bueno, menos la energía por el tiempo, ¿no? En este caso la energía sería la suma de la constante. ¿Está bien? O sea que, bueno, esa es la propuesta. Cuando, digamos, cuando funciona, funciona bien, digamos, porque no me permite realmente resolver el problema. ¿Eh? Directamente. Bueno, un ejemplo relativamente simple es y en cierto sentido bastante obvio, es el del oscilador armónico, pero en 3 dimensiones, ¿no? Pensémoslo aún en el caso anisótropo, ¿no? O sea, que las constantes, ¿no?, de los resortes son diferentes en cada dirección, por ejemplo. O sea, el potencial sería este. El hamiltoniano, bueno, sabemos que es este. Bueno, y acá claramente se cumple, ¿no?, lo que queremos, porque fíjense, el potencial, lo que aparece como potencial es una suma, ¿no?, de términos, cada uno de los cuales depende de una sola variable. O sea, y acá aparecen directamente las derivadas al cuadrado, ¿no?, multiplicadas por constantes, sumadas. Así que, bueno, claramente acá tiene que funcionar, ¿no? Bueno, primero, obviamente, también el hamiltoniano no depende del tiempo, así que podemos usar el método de la acción reducida. ¿Está bien? Y proponemos, como dijimos, que la acción reducida es la suma de 3 términos, cada uno de los cuales depende de una sola coordenada, ¿no? ¿Está bien? Y efectivamente, como anticipamos, ¿no?, cuando reemplazamos acá, bueno, obviamente acá esto me queda menos C, que pasa al otro lado. Acá aparece ese 0, ¿no?, la ecuación reducida, ¿no?, de Hamilton-Jacobi. Entonces, bueno, fíjense, aparece, si agrupo los términos, el dcx a dx con el kx cuadrado, ¿no? Y lo mismo con los otros, fíjense, me queda lo que habíamos visto antes, ¿no? Un término que depende solo de x, uno de y, uno de z. Grupo de términos. Entonces, bueno, cada uno por separado es una constante, ¿no? Por ejemplo, son todos iguales, ¿no? En forma funcionalmente son todos iguales. Si uno mira este de acá, fíjense que queda exactamente el mismo que teníamos en el caso del oscilador armónico unidimensional, ¿no? ¿Bien? O sea, claramente el problema, como era más o menos obvio anticipar, el problema se reduce a 3 problemas separados, ¿no?, unidimensionales. ¿Está bien? Y bueno, las soluciones ya la vimos, ¿no? Es esta. Para cada una de ellas, bueno, cambiando lo que hay que cambiar es lo mismo en cada una, ¿no? Para i será KI y alfa 2, ahí, ¿no? Entonces uno tiene todas las soluciones.
Bueno, la solución es la misma que el caso de oscilador armónico, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, la S final será la suma de estas menos esto. Y por ejemplo, cuando derivo respecto del alfa 1, acá ya tengo la S completa, ¿no? Con todas las dependencias completas. Ahora cuando quiero resolver el problema, voy acá, ¿no? Derivo B1, por ejemplo, menos de ese alfa 1, que es esto. Y acá obtengo directamente X esto, la misma solución que antes, ¿no? Claramente cuando haga lo mismo con las otras dos, voy a obtener las otras soluciones similares, ¿no? Bueno, acá claramente, fíjense que si hubiera términos cruzados, si el potencial incluyera términos cruzados, ¿eh? Interacción, digamos, entre un movimiento que yo, en X y en Y, por ejemplo, en ese caso ya no hubiera funcionado, ¿no? No hubiera podido separarlo, sí, trivialmente. Bueno, veamos de nuevo un ejemplo de separación. Ahora, el mismo ejemplo de antes, pero que lo podemos resolver por separación de variables. El problema del potencial central. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, volvemos a la partícula del potencial central. ¿Está bien? Bueno, ya la vimos, ¿no? La ecuación de Hamilton-Jacobi es esta. Este sería el P phi, ¿no? 1 sobre R de ese. Este sería el P phi, digamos, ¿no? Entonces P phi cuadrado sobre R cuadrado, bueno, esta sería la ecuación de Hamilton-Jacobi. De nuevo, obviamente no depende del hamiltoniano del tiempo, proponemos, ¿no?, la forma reducida. Y acá, bueno, y acá de nuevo, fíjense, acá también debe funcionar claramente la separación de variables, porque, bueno, porque el potencial depende solo de una variable, ¿no? No de la otra. Entonces, bueno, claramente podemos escribir cuando proponemos que ese 0 es una suma de términos, cada uno dependiendo de una sola variable. Entonces, claramente esto se va a separar, ¿no? Acá vamos a tener acá será el DCR de R, acá el DC phi de phi. Bueno, y si juntamos el BR con este, ¿no? Fíjense, que no es trivial, ¿no? Porque acá en principio nos aparece un R en este término. Pero bueno, lo podemos sacar si multiplicamos todo por R cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, en principio el simple reemplazo me daría esta ecuación. Y esto depende solo de phi, pero bueno, tenemos este R cuadrado. Bueno, si nos queremos sacar de encima, multiplicamos por R cuadrado, ¿no? Bueno, nos conviene por 2m R cuadrado, ¿no? Si multiplicamos todo por 2m R cuadrado y reordenamos un poquito, fíjense que aparece el término este, aparece un R cuadrado multiplicado por este. Bueno, y acá, bueno, si junto el BR con este y multiplico por 2m R cuadrado, bueno, lo paso para acá, paso el E para acá, digamos, me queda esto. Y más esto acá, ¿no? Y acá sí, acá tenemos si quieren, la forma separada, donde acá tenemos un conjunto de términos que depende solo de R, y acá un término que depende solo de phi. Bueno, esto lo llamamos, bueno, llamamos a la constante, de nuevo, a ds a de phi, le llamamos la constante alfa 2, así que esto sería alfa 2 cuadrado. Y obviamente esta de acá no tiene más remedio que ser menos alfa 2 cuadrado, ¿no? Pues, sumada a esta tiene que dar 0. Entonces, bueno, lo que tenemos acá, ds a de r al cuadrado, despejándolo de acá, nos da esto, ¿no? ¿Vale? Esto es trivial, acá ds a de phi es alfa 2 simplemente. Esta de acá, bueno, cuya integral es simplemente esta, ¿no? S de phi es alfa 2 por phi. Y ese r, bueno, tenemos esta ecuación que la tenemos que integrar. Fíjense que volvimos al problema que habíamos resuelto con el truco anterior, ¿no? Porque lo que habíamos hecho, como el hamiltoniano no dependía de phi, habíamos propuesto que el S tenía
tenía un S' que no dependía de phi, más alfa 2 por phi. Es justamente lo que tenemos acá. Tenemos un S que no depende de phi, más este que resultó no ser otra cosa que alfa 2 por phi. La misma propuesta que habíamos hecho antes, ¿no? Pero bueno, acá si quieren lo vimos por el lado de la separación de variables, ¿no? Un poquito el ejemplo de que la separación de variables a veces hay que operar un poquito, no es que automáticamente aparece separado, ¿no? Acá aparecía mezclada el R y el phi, pero bueno, uno lo podía sacar, separar, digamos, haciendo un poquito de álgebra. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá no encontramos nada nuevo, simplemente otra forma de resolver el mismo problema por separación en lugar de la propuesta. Entonces, bueno, resumiendo, la propuesta es muy simple, es escribir la ecuación de Hamilton-Jacobi en los casos en que el hamiltoniano no depende del tiempo, hacer directamente la propuesta de la acción reducida menos E por T y llegar a la forma reducida. ¿Está bien? Bueno, y los casos en que no dependa de alguna coordenada, hacer la propuesta también de incluir, de separar esto, ¿no? De separar la acción en una parte que no depende de esa coordenada más la constante por la coordenada esa. ¿Está bien? Que bueno, que siempre la podemos incluir también en el caso que no depende del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Como hicimos acá. Si además no depende del tiempo, podemos hacer las dos cosas. Podemos proponer un S que no dependa de esa coordenada ni el tiempo, más alfa por esa coordenada, menos E por T, ¿no? Siempre que multiplica el tiempo es el menos E. ¿Está bien? Y bueno, y además en el caso también que tengamos independencia del tiempo, la propuesta es la separación de variables, ¿no? Y una vez obtenida la acción, una solución de la acción, ¿no? Para la acción, la solución completa que involucre las coordenadas del tiempo y las n coordenadas, las n constantes no triviales, que no son constantes de integración, de las cuadraturas esas que aparecen, son no triviales. En ese caso, bueno, proceder simplemente derivando, haciendo lo que hemos hecho antes, ¿no? Procediendo así, para cada una de las constantes, el grupo de n constantes alfa. Y acá obtener, por, digamos, inversión, las trayectorias. ¿Está bien? Bueno, en principio no hay mucho más, salvo un poco de práctica en los problemas y básicamente con eso sería todo lo que quería contarles por hoy. ¿Alguna duda? No, Sí, una pregunta. En la práctica, o tipo en la vida real, cuando uno está trabajando con esto, ¿en sí. qué casos es preferible usar estos formalismos? O sea, porque parece que son bastante más engorrosos en cuanto a cuentas Sí, que lo que sí, vimos sí. al principio de la materia. Sí, ¿O es efectivamente. solo como que son más fáciles de generalizar para otros campos o En, en- cosas? en principio tiene, la clase que viene justamente vamos a ver un caso interesante que es cuando este formalismo, digamos, se puede dar una vuelta de tuerca más para ciertos problemas que nos permiten obtener información sin resolverlo completamente. ¿Está bien? O sea, si quieren la ventaja de estos métodos o de nuevas visiones de la mecánica es más bien la extensión conceptual que la resolución práctica de problemas. ¿Está bien? Nos permite, por ejemplo, nos da pie para métodos más confiables, por ejemplo, de perturbaciones, de teoría de perturbaciones, ese tipo de cosas. ¿No? Además de que sirve de base para extensiones. Por ejemplo, no sé si uno lo mira un poco fuerte y vio un poco de introducción de mecánica cuántica, va a ver que la ecuación de Schrödinger está básicamente basada en la acción de Hamilton, en la ecuación de Hamilton-Jacobi, ¿no?
si uno mira, de hecho, es efectivamente así, ¿no? La ecuación de Schrödinger es la ecuación de Hamilton-Jacobi en su forma cuántica, digamos, ¿no? Para la función de onda. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, ahí se ve, digamos, es más bien la ampliación, como digo, conceptual que tanto la resolución práctica, ¿no? Del problema. La parte práctica viene por el lado de eso, si quieren lo vemos un poquito más, lo vamos a ver mejor la clase que viene, que nos permite obtener algunas información del problema sin la resolución completa. Y bueno, y también sirve justamente para problemas más o menos complicados de perturbaciones, ¿no? ¿Está bien? Una base. Pero bueno. Desde ya, si uno quiere resolver un problema práctico, casi lo más conveniente es Lagrange, ¿no? Si uno quiere una solución, bueno, va a Lagrange. Y probablemente sea la forma más simple de resolverlo, ¿no? ¿Está bien? Claro. 99,99% de las veces, pero bueno.